El día de hoy, bueno, el tema que se va a presentar es sobre el cannabis o sobre marihuana, mitos y realidades, y conocer un poco sobre este tema que es importante porque pues es algo está muy de moda, tenemos muchas noticias sobre lo que es la marihuana y conocer un poquito más a fondo, bueno, lo que es la diferencia con el cannabis y cómo podemos distinguir o cómo poder saber y prevenir, más que todo, conocer sobre esta sustancia o como este producto natural, conocer sus beneficios, pero también conocer todo el daño que nos puede ocasionar si lo usamos de uso recreativo como uso de sustancia o como droga. Entonces voy a compartir esta presentación. ¿De aquí de dónde? A ver, permítame. Ok, ahí va. Entonces, ¿aquí? Aquí. Espero que ya la podamos aquí estar viendo. Y entonces, bueno, pues voy a empezar con el tema y es sobre lo que es lo que es el cannabis. Dice aquí lo que dice la diapositiva, la cannabis y la marihuana son lo mismo. Bueno, pues antes yo también decía, bueno, pues es lo mismo, marihuana, cannabis, pues se usa para el mismo término, ¿qué diferencia hay? Entonces, bueno, vamos a explicarlo aquí para poderlo entender. ¿Qué es la cannabis? La cannabis es una planta que proviene de Asia, aunque su cultivo se practica en todo el mundo. O sea, la cannabis es la planta que nosotros conocemos, que vemos y que la vemos a veces en la tele, la vemos en muchas partes, es lo que es la planta. Se clasifica en 3 especies. Entonces, estas especies son la cannabis sativa, la cannabis índica y la cannabis rudidaria. Entonces, eso es lo que es la cannabis. La marihuana es un subproducto de la cannabis y es la mezcla de las hojas secas, de flores, tallos y semillas de la cannabis sativa o de la índica y cuyo principal fin es de uso recreativo. O sea, la marihuana ya es lo que, a diferencia de la cannabis es la planta. Entonces sabemos que la cannabis es de varios tipos, ¿verdad? Pero ya la marihuana es la que se usa de uso recreativo, la que utilizamos como una sustancia adictiva. Entonces, esa es la diferencia. Existen 3 tipos de cannabinoides, o sea, lo que viene dentro de la planta, estas sustancias se le llaman cannabinoides. Entonces, los cannabinoides, los fitocannabinoides, ahí es donde viene el THC o es el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que contiene el efecto que produce la repetición de la sustancia o en lo que nos ayuda o hace que la volvamos a consumir. Entonces, es el THC que le podríamos decir que es la droga activa. Los endocannabinoides, esos se encuentran de manera natural dentro del cerebro y los cannabinoides sintéticos son los que es la droga sintética que se utiliza como sustitución del cannabis o de la marihuana. Son sustancias adquiridas y simulan los efectos de la marihuana, hacen que se potencialice más, pero son sustancias, no son las naturales en sí, sino son las sustancias sintéticas producidas por sustancias químicas, para entenderlo mejor. Y estas son todavía más peligrosas, sus efectos, que la marihuana en sí. Uso medicinal de la cannabis, bueno, hemos estado escuchando mucho que se usa de maneras medicinales. Y sí, tienen razón, hay lo que es el THC y el cannabidiol, que hemos escuchado mucho, que es el CBD.
El THC, ¿para qué se utiliza? Las gotitas, estos son extractos de la sustancia que se utilizan así como en goteros, ¿sí? De cantidades mínimas. ¿Y para qué van a ayudarnos? ¿En qué situaciones? Bueno, para dolor, o sea, calmar el dolor crónico. Hay personas que padecen dolores musculares o dolores de articulación que se convierten en crónicos, que son de mucho tiempo y a veces que el medicamento no quita el dolor. Entonces, el THC está comprobado que ayuda a disminuir el dolor. Para los manejos de espasmos, los espasmos musculares, en personas, en enfermos como con los que padecen del VIH-Sida, les ayuda para estimular el apetito y también para reducir las náuseas. Entonces, para este uso es indicado. El CBD nos ayuda a bajar la ansiedad cuando las personas tienen un estado de ansiedad fuerte. Entonces, estas gotitas, como les veo la presentación, les digo, la presentación es en forma de gotero, ayudan a bajar la ansiedad. El manejo de los espasmos igual, pero más que todo en enfermos con ataques epilépticos que son espasmódicos y entonces ayudan a disminuir estas contracciones y estos espasmos musculares. Y también reducen las inflamaciones. Entonces, como uso medicinal, la cannabis pues nos ayuda con estos síntomas. No curan enfermedades, o sea, eso tenemos que entenderlo, que también comprender que no van a eliminar las enfermedades, simplemente ayuda a reducir los síntomas de diferentes enfermedades como el Parkinson, como las epilepsias, como la reducción del estado de estrés, de ansiedad, ayudan a disminuir, como también este dolor crónico, más no alivian las enfermedades. Entonces, es importante que esto lo sepamos. En cuestión de situaciones legales, pues hemos escuchado que últimamente en las noticias nos dicen que ya hay una apertura o que se está haciendo legal. ¿Qué significa esto? A nivel internacional está prohibido el uso de la marihuana, solo se permite el uso médico o el uso científico. Aquí en México, el uso médico en bajas concentraciones de THC y el CBD ya está permitido y se puede poseer hasta 5 gramos de esta sustancia. Ley General de Salud establece que no se ejercerá acción penal sobre el usuario que porte como cantidad máxima 5 gramos. Más cantidad, entonces se ejerce una acción penal. Entonces, bueno, ya entendimos un poco lo que es el uso médico y lo que es el uso legal y las diferencias de lo que es marihuana y cannabis. Factores de riesgo, ya como uso recreativo, el uso como lo conocemos, fumada, la marihuana, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, aquí ya lo vemos que al usarse de manera lúdica, como si se le explica, o de manera fumada, ¿qué riesgos puede tener un joven o una persona al consumirlo? Entonces, los factores de riesgo en adolescentes o jóvenes. 3 razones principales por las que los adolescentes inician el consumo de marihuana. ¿Por qué se va a iniciar o por qué se empieza, por lo general, se empieza en la edad adolescente o en la edad jóvenes? ¿Y cuál es la causa? Bueno, una es la curiosidad, el empezar como lo escuchamos tanto en las personas, como vemos que ya la sociedad se ha relajado más con el uso de la marihuana, como vemos toda esta controversia, que si es natural, que es peor el tabaco, que te ayuda para relajarte. Entonces lo vemos como sociedad, ya se relaja más y lo ven más natural. Y muchas veces te dicen es peor el cigarro da cáncer. Entonces empieza toda esta curiosidad de querer saber, bueno,
pues, ¿qué se sentirá? ¿Será buena? ¿Será mala? Bueno, tanto lo dicen, pues la curiosidad de probarla y saber qué efectos va a producir en mí. Buscar nuevas sensaciones, saber qué sensaciones voy a sentir, cómo me voy a sentir, me voy a relajar. Esas son razones por las cuales principales que fumamos. Y también muchas veces el estar con amigos, el, el, el que te estén presionando, que te digan, ándale, pruébala, si no te va a pasar nada, y a veces el no saber cómo lidiar con eso y no saber cómo decirles que no, si se vayan a enojar, me dejen de hablar, entonces terminando, esa presión de los amigos pues hacen que pues uno se vuelva más vulnerable y pueda caer en el consumo. Factores individuales. A veces, pues estamos hablando de la curiosidad, sí, de búsqueda de nuevas sensaciones, pero también hay situaciones individuales internas y estas son a veces estos conflictos internos que tenemos, que a veces no estamos muy conformes con uno mismo, a veces no tenemos, somos más tímidos, tenemos a veces baja autoestima, a veces no podemos controlar nuestro carácter, somos muy impulsivos, sobre todo en esta edad de jóvenes. Entonces, eso hace que me vuelva más impulsivo y que no sepa cómo lidiar con mi carácter. Y entonces alguien me dice que pruebe la marihuana y que me va a ayudar, me va a relajar. Y entonces esas situaciones a veces hacen que me vuelva más vulnerable y la empiece a consumir y empieza a formarse una adicción. Factores familiares que también intervienen en estos factores individuales. Ya de por sí traemos estas situaciones emocionales internas, más aparte, pues la familia también influye, a veces que haya conflictos familiares, que uno de los padres también consuma, entonces está el fácil acceso porque hay en la casa, no hay límites, no hay reglas, no hay apoyo familiar, hay violencia. Eh, Todas estas situaciones, falta de comunicación, hacen que yo también me sienta mal conmigo mismo, incómodo con estos problemas de carácter y aparte los de la familia, provocan que el consumo sea más fácil y entonces caigamos en estas situaciones de riesgo que es la adicción a las drogas, empezando primero con esta droga de inicio que es la marihuana. Factores sociales que también contribuyen, pues el que nos juntemos con amigos que las consuman, que consuman sustancias adictivas, llámese marihuana, alcohol y drogas. La presión social por parte de los amigos, el que haya disponibilidad fácil, o sea, que no sea cara, que la podamos encontrar fácilmente, a lo mejor dentro de casa. Esto provoca que sea la facilidad para conseguir, para consumirla, influye dentro de todos estos factores individuales, familiares, sociales, todos esos se conjuntan y hacen que sea más fácil que caiga en este consumo. Si en un principio a lo mejor solamente era por curiosidad, pero se conjuntan todas estas situaciones, entonces hace que me vuelva más fácil de consumir y que además hay personas que se vuelven inmediatamente adictas a las sustancias o más bien decir, se enganchan más fácilmente que otras. Y bueno, esos son los motivos. Ahora hablemos un poco sobre lo que son los mitos y realidades de estas sustancias, de esta sustancia en particular, que es la marihuana. Porque existen mitos y existen realidades. Los mitos es pues lo que la gente dice, lo que te cuenta y bueno, cuál es la realidad. Y muchos de los mitos es que se dice mucho que el cigarro hace más daño que la marihuana. Se ha escuchado mucho. Hace poco estuvimos hablando sobre tabaco, que es el cigarro, y decíamos, bueno, que el tabaco contiene muchas sustancias tóxicas que producen muchas enfermedades como el cáncer,
es una enfermedad, es una sustancia que lo que es la nicotina y lo que contiene el tabaco produce todas estas enfermedades y además infartos al corazón, a las arterias, al cerebro. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es la realidad? Tanto la marihuana como el tabaco provienen de plantas, sí, lo sabemos, son naturales. Ambos contienen sustancias tóxicas, sí, contienen la sustancia, pues el tabaco, la nicotina, la marihuana, el THC. Estas sustancias son las que provocan la adicción, es la sustancia activa, pero además son los químicos que dañan los pulmones y el cuerpo en general. O sea, así como al tabaco se le agregan todas esas sustancias tóxicas de los insecticidas, pues así a las grandes producciones con la marihuana puede, resulta siendo lo mismo. Entonces, a la larga es cuando empezamos a ver estas enfermedades y aparte en sí la marihuana, algunos componentes que contiene pueden predisponer a la aparición de trastornos mentales como la esquizofrenia. Entonces, esto es entre más jóvenes se inicia el consumo de marihuana, a diferencia del tabaco, el tabaco no produce esta enfermedad, que es la esquizofrenia, y esa es una enfermedad de trastorno mental. Entonces, en marihuana sí, y entre más corta se inicie con este consumo, más corto empieza a desarrollarse esta enfermedad. No en todas las personas, debemos de aclararlo, pero está presente y el problema es que no sabemos qué factores son los que produce esta enfermedad. Entonces, el tenerlo eso en cuenta. Otro de los mitos dice, fumar marihuana no hace daño porque es natural. ¿Cuál es la realidad? El que sea natural no significa necesariamente que sea benéfico, ¿sí? En la naturaleza existen animales y plantas que pueden hacernos daño y otras que pueden ser benéficas. Algunos animales y plantas tienen mecanismos de defensa que les ayuda a sobrevivir, ya sea que cuenten con espinas, venenos, etc. El uso de la marihuana está relacionada con varios daños a la salud, entonces no por ser natural quiere decir que no haga daño. O sea, aquí nos está explicando por qué. El consumo de marihuana no afecta la inteligencia y aquí vemos por qué. O sea, aunque sea natural, está demostrado que el uso de la marihuana va a afectar el grado de aprendizaje y va a afectar, va a bajar, o sea, el uso constante y continuo de la marihuana va a hacer que haya cambios en la concentración, en la cognición y que el grado intelectual disminuya. Las personas que consumen marihuana frecuentemente funcionan a un nivel intelectual reducido a la mayor parte del tiempo. O sea, en lugar de poder usar toda la capacidad intelectual que tenemos, sobre todo en grados escolares, el uso de la marihuana va a hacer que poco a poco se vaya reduciendo nuestro nivel intelectual. Y esto es para responder ante las situaciones del aprendizaje, la concentración, la retención de los contenidos que estamos leyendo, etcétera. ¿Por qué? Porque va a afectar a la memoria a corto plazo. Entonces, hace que se nos olvide más rápido lo que leamos o estudiemos. La marihuana afecta la memoria, es lo que digo, y la atención, dificulta la adquisición de nueva información y por tanto interfiere en el aprendizaje. Entonces, esta es la diferencia entonces de lo que es natural. Sí es natural, pero casi la mayor parte de la planta, lo que vemos que es donde está la concentración del THC, que es la sustancia activa, y es la que estemos utilizando de manera recreativa, pues a la larga nos va a ocasionar estas situaciones. Otro de los mitos dice, no es perjudicial si se consume solo los fines de semana. Entonces a veces decimos, no, pues nada más el fin de semana, entre semana no la voy a usar. O sea, en fin de semana que no voy a la escuela. ¿Cuál es la realidad? La marihuana disminuye en gran medida la capacidad de juicio,
la coordinación motriz y el tiempo de reacción, porque por lo que puede relacionarse con diversos problemas, por ejemplo, con un deterioro de la capacidad para conducir, lo que puede resultar en accidentes de auto. ¿Por qué va a ser este efecto? Porque esta sustancia va a afectar el sistema nervioso central. Y al estar bajo la influencia de esta sustancia, al afectar el sistema nervioso central, va a hacer que haya reducción de coordinación motora y el tiempo de reacción. Por ejemplo, si vamos manejando, va a deteriorar nuestros reflejos y aquí se va a ver afectado el tiempo de reacción al momento de frenar, al momento de dar la vuelta, al momento de sacar, desviar el auto y entonces el que se produzcan accidentes. Entonces, esto es lo que afecta directamente al sistema nervioso central, que disminuye nuestra coordinación y nuestros reflejos, al mismo tiempo el tiempo de responder ante situaciones de riesgo. Consecuencias relacionadas con el consumo. Bueno, ahí ya vimos los mitos, ahora ¿qué consecuencias vamos a tener? Efectos inmediatos, a dosis bajas. Bueno, ¿cuáles son los efectos en tu organismo? En pequeñas dosis, pues cambios en el estado de ánimo. ¿A qué nos referimos con cambios de estado de ánimo? Que de repente puede ser que pase de estado alegre a un estado inquieto o de un estado de enojo de estar tranquilo a enojarme, irritable o relajarme. Disminución de la capacidad de raciocinio, o sea, del pensamiento. Al afectar la cognición, es la capacidad de razonar ante situaciones de riesgo o hacia situaciones en donde tenga que responder. Somnolencia, estar medio dormido, tener sueño, mis reflejos son lentos. Deterioro de la memoria a corto plazo significa que olvidos, de repente no me acuerdo lo que pasó ayer o lo que hice ayer. Aumento de la ansiedad o de la paranoia. Hay personas que el consumo les provoca estar en estados de paranoia, de ansiedad, de estados de pánico, problemas de coordinación motora, el de repente no poder coordinar mis movimientos, alteración de la percepción del tiempo y del espacio, de repente no recuerdo, de repente estoy en la tarde y ya amaneció y dices, ay, ¿qué pasó? O sea, que no sabes si es en la mañana, la tarde, en la noche, ya no tienes idea, pierdes el sentido del tiempo. Enrojecimiento de ojos, despersonalizarse, sentirse extraño en su cuerpo, sentir como que tu cuerpo se hace largo, se hace más corto, o sea, pierdes el sentido sientes tu cuerpo extraño. Incremento del apetito, tener mucha hambre, comer por ansiedad, poca capacidad de concentración, sentir la boca seca y extraña y la garganta. Esos son efectos inmediatos en bajas dosis. En dosis altas, ya podríamos hablar que con consumo alto, náuseas, vómito, el estado de pánico, de paranoia, miedo, es un miedo extremo, disminución de la presión arterial, angustia extrema. ¿Cuáles son los efectos crónicos, efectos a largo plazo, cuando ya se convierte el consumo en consumo diario, por lo general de un año en adelante? ¿Cuáles son los efectos crónicos? Pérdida de memoria, síndrome amotivacional, el sentirme siempre con la energía baja, como que me falta energía, como las baterías medias bajas, el no motivar, no tener ganas de hacer proyectos, de estudiar, de ir a la escuela, si tenía antes proyectos de irme a estudiar a la universidad o un proyecto de ir a trabajar, como que ya aquí ya no me interesa. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como el EPOC, que esto también se presenta en
en el tabaco. Tal vez aquí no haya tantas enfermedades de cáncer en todos los órganos, sino más concentrado en lo que es el cáncer pulmonar, disminución de la fertilidad, aquí también el que haya efectos de esterilidad y también en hombres lo que es la impotencia. En mujeres es cambios en los ciclos menstruales, aumenta la tolerancia, el que cada vez quiera consumir más, se presenta ya un síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque ya se formó lo que es el proceso de adicción, ya está presente el síndrome de abstinencia y la dependencia psicológica y la dependencia física. ¿Cuáles son los efectos menores? Ay, no sé por qué salió esto así. Bueno, también lo que decíamos en mujeres, el cambio en el flujo menstrual. Entonces, es importante conocer todos estas situaciones en cuestión de drogas. ¿Por qué? Porque el consumo ay, chis. Porque al empezar con estas sustancias, provocamos el que se nos vuelva una adicción más fuerte y que nos provoca que empecemos a iniciar con drogas todavía más fuertes. Entonces, es importante conocer lo que hablábamos, pero ¿cuál es lo que es el CBD que tanto se ha escuchado? Y lo que es ya la marihuana, ya como uso recreativo, es esta situación que nos produce todos estos cambios a nivel individual, familiar, social, el que estas consecuencias a largo plazo, el síndrome motivacional, si eras un joven que te gustaba estudiar, que te gustaba tener proyectos, que eras activo, deportista y de repente con el uso de la marihuana constante, el que se vuelva ya esta adicción tan fuerte, hace que haya todos estos cambios dentro de ti, de tu organismo, de tu mente, y entonces todos esos sueños o todas esas metas o proyectos que teníamos cambien y luego vienen pues lo que son los problemas ya de las adicciones fuertes que otras veces hemos conocido y que provocan tantos problemas físicos, mentales, individuales, familiares, sociales, legales, en donde a veces perdemos el control y es difícil volver a encontrarlo. Entonces, es importante conocer estas situaciones, conocer de estas sustancias para poder aprender a decir que no y aprender a cuidarnos a nosotros mismos. La prevención o la información que se da es para prevenir, para cuidarte a ti mismo y puedas alejarte de de estas situaciones y puedas elegir bien tus proyectos y seguir adelante con tu vida sin estas situaciones de riesgo. Entonces yo con esto, bueno, termino y espero que esta información haya sido de utilidad y a lo mejor tuvimos un poco de problemas al principio. Espero que se haya podido ver la presentación y se haya podido escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Sara. Un gusto poder estar trabajando con ustedes y pues como Gracias. acaba de mencionar, ¿verdad? Todas estas pláticas informativas las manejamos a manera de prevención. Sin embargo, pues hay que hacer mención, ¿verdad? Que la licenciada Sara pues es psicóloga, ella está en el Centro de Atención Primaria de Adicciones, ¿verdad? Y pues Sí. aquí se atiende todo este tipo de situaciones, ya sea familiares, si ustedes consideran que tienen algún tipo de situación o problema,
con lo que es con lo que son bebidas alcohólicas o algún tipo de droga, pues pueden acercarse ahí con ellas o incluso aquí al área. Recuerden que el área de orientación es el vínculo y ya les asesoraría hacia qué unidad de salud pueden acercarse. Sí, sobre todo saber que no por ser algo natural y no por ser algo en donde ya se está promoviendo que va a ser algo legal y que es natural y que el verde es vida y que tanta información que se da. Entonces, ser conscientes de que utilizada como una forma adictiva, lo que es ya lo que es recreativo, que es fumarlo, es donde nos va a traer todas estas consecuencias. Entonces, no dejarnos llevar por la gente que nos dice a veces que pues que no te hace daño, que hace más daño el alcohol, que hace más daño el tabaco, que otras drogas, pues entender que la marihuana también es una droga y también trae estas consecuencias. Entonces, tenerlo tenerlo bien consciente, no dejarnos guiar por lo que digan los demás, sino irnos más a estudiar, a buscar la información y poder ya entender qué es bueno para mí y qué no. Así es. Pues agradecemos mucho su participación, licenciada Sara. Como le repito, siempre es un gusto poder trabajar con ustedes.